Es un placer tener hoy con nosotros a Enrique González Fernández en este ciclo de entrevistas para la newsletter de La España que reúne. Y la pregunta que le hacemos a todo el mundo, Enrique, a modo de presentación, es ¿quién es Enrique González Fernández? ¿Cómo te defines? Pues no sé, yo solo puedo contar lo que hago, ¿no? Yo llevo cerca de 35 años dedicado a la gestión sanitaria. En su día estudié medicina, luego me hice un máster en administración y dirección de empresas, hice una especialización en gestión hospitalaria y luego pues he ido haciendo pues múltiples tareas en la administración, desde la parte de documentación, historia clínica, la admisión en hospitales, y luego ya pues he ocupado he desempeñado en la función de la gerencia en, pues creo que fueron 5 o 6 gerencias. Ocupé la viceconsejería, desempeñé la viceconsejería de salud en Andalucía durante 4 años, de 2004 a 2008, y estuve también en la Dirección General de Innovación Sanitaria en Asturias cerca de 2 años, ¿no? Bueno, con todo eso, pues luego pues, me he dedicado, tengo algunas publicaciones en medios, bueno, pues he hecho un poquito de todo y siempre intentando pues añadir valor a las cosas que hacemos en el mundo sanitario y procurando pues, mejorar en la medida de lo que podemos mejorar, ¿no? Un poquito en esa línea. Y el tiempo que me deja o que me ha dejado libre, pues me he dedicado pues, a lo de todo el mundo, pues, a pasear, a leer, a ir al cine, y bueno, un tiempo bastante normal, no hago nada raro, solo que he tenido durante muchos años un trabajo muy intensivo, ¿no? Bueno, en los últimos meses ha publicado un libro que no es que digamos, no tiene un título que digamos demasiado esperanzador. Habla sobre la quiebra del Sistema Nacional de Salud Pública. ¿Va a quebrar el sistema? Quebrará si no se toman decisiones. Y me explico. Vamos a ver. El título, claro, no hay que asociar quiebra a la quiebra de Lehman Brothers y ese tipo de quiebra, ¿no? Quiebra en el sentido estricto, tal como define la Real Academia, pues habla de fisura o pérdida de continuidad de una superficie, por lo tanto, ese es el sentido de la quiebra. Y eso sí que estamos en una situación de quiebra. Yo creo que el sistema tiene una situación muy delicada. La tenía antes de la pandemia y la pandemia lo que ha hecho ha sido agudizar contradicciones, agudizar problemas, y en un entorno que es probablemente el peor en el que se ha desenvuelto el Sistema Nacional de Salud en sus casi 40 años de historia, en un entorno más difícil que nunca, pues tomar decisiones y mejorar las herramientas con las que se pueda gestionar el sistema es obligado. Y eso es si no se toman una serie de decisiones que no tienen que ser específicamente las que plantea el libro, pero sí hay que tomar una serie de decisiones encadenadas, no vale una, sino hay que hacer una serie de cosas para que el sistema siga siendo sostenible y cumpla con su misión durante otros 20, 30 años. Bueno, es un poco curiosa la idea de esa quiebra, cuando durante tantísimos años nuestros políticos, ya sea de uno o de otro lado, siempre se han empeñado en vendernos la visión de un sistema idóneo, casi perfecto, la envidia del resto de Europa. Entonces, ¿por qué ahora tenemos este problema? Pues por muchas causas. Primero, que nada es eterno, nada puede sobrevivir si no se transforma, ¿no? Todo aquello que permanece inamovible durante décadas corre el riesgo cierto de quedar inadecuado para la respuesta que hay que dar en un momento determinado. Entonces estamos hablando de un sistema que está muy bien conceptuado en los elementos nucleares, que son la financiación pública, el aseguramiento público, la cobertura universal y la equidad en el acceso. Esos son los 4 pilares que le han dado fortaleza al sistema y que le tienen que seguir dando fortaleza al sistema. Esos 4 deben consolidarse y continuar siendo los pilares sobre lo que construyamos, lo que sea, ¿no? Sobre esa parte se construye un modelo de atención primaria que, con los medios que había entonces, un modelo que hace de agencia
para que luego el paciente circule por el resto de dependencias del sistema sanitario, sea un hospital, un servicio diagnóstico, etc. Todo eso ha ido funcionando bien hasta que en la crisis, en la poscrisis de Lehman Brothers, es decir, cuando en el año 2011-2012 la situación económica de los países europeos y la nuestra, pues una de las que más, pues empieza a tener problemas por financiación de la deuda, disponer de recursos, pues hubo que adoptar una serie de decisiones para contener el ritmo de crecimiento del gasto. Decisiones que las tomó un gobierno determinado, probablemente otros gobiernos habrían tomado decisiones parecidas, porque al final estamos hablando de intentar ser lo más eficiente posible. Ahora hay otras maneras de hacerlo, pero sí es verdad que hay que abordar ese objetivo. Y a partir de ese momento se juntan una serie de cosas. Primero, hay una contracción del ritmo de adecuación de los flujos de financiación con la necesidad de gasto, y empieza un fenómeno que ya se había detectado en el 2008, es decir, 2006-2008, hay varios informes que dicen que entre el 16 y el 22-24 se va a producir una quiebra muy importante en la capacidad de renovación del personal, sobre todo personal médico, porque la pirámide demográfica te dice, salen todos los años tantos especialistas que resulta que se jubilan cada año más, ¿no? Y eso empieza a generar problemas en los hospitales y sobre todo en la atención primaria. Llega la pandemia y la pandemia pues pone en evidencia pues, que hay cosas que ya no van. La pandemia ahora mismo pues, ha generado una lista de espera muy importante, con lo que eso supone. No es un tema numérico, es un tema de salud, porque habrá muchas personas pendientes de diagnosticar, pendientes de una intervención, con más o menos impacto en su salud. Es decir, que no es una tontería. La deuda pública ha crecido y luego tenemos un escenario muy complicado, porque tenemos una transición energética imparable, con los matices y los condicionantes que introduzca la guerra en Ucrania, pero lo cierto es que ahora mismo estamos pagando en los centros sanitarios entre 3 y 5 veces más por la energía de lo que pagábamos hace 2 años, como lo hace cualquier otro ciudadano, es decir, que eso es así, y eso tiene que salir de algún lado. Viene la medicina personalizada, viene la genómica, vienen nuevas tecnologías, nuevos medicamentos que incrementan la... Y todo eso en una población que es mucho más mayor que la de hace 20, 25 años. Una población que, por tanto, hay muchos más enfermos crónicos, hay muchas más necesidades de atención y, sobre todo, una atención, sobre todo de seguimiento, por tanto, una atención que debería recaer sobre la atención primaria. Si la atención primaria se nos debilita, terminan en el hospital, que tiene un coste superior. Por lo tanto, tenemos un bucle muy difícil de resolver en este momento. Bueno, volviendo un poco a algo que comentaba, ahora con el fin un poco parece, se vislumbra cómo se relajan las medidas contra el coronavirus, que ya recuperamos un poco esa cierta normalidad que teníamos antes. Muchas empresas, o ya en cualquier ámbito, han comenzado ciertos cambios, ciertas revoluciones para amoldarse al futuro. Entonces, ¿qué oportunidades de cambio se le presenta a la sanidad pública ahora mismo? Bueno, yo creo que tiene oportunidades, pero sobre todo tiene necesidades. Oportunidades. Bueno, yo creo que cuando uno llega a una situación muy crítica, es un buen momento para poner las mejores cabezas pensantes a pensar y a generar propuestas. Hay herramientas que nos pueden ayudar. Es decir, yo estoy convencido que la digitalización de los procesos y la digitalización de los servicios van a permitir mejorar eficiencia, ¿no? Pero luego hay decisiones que sí o sí hay que tomar. Es decir, porque vamos a ver, hasta ahora hemos vivido cómodamente en un sistema apoyado en el modelo público administrativo. Es decir, un hospital, que es una organización extraordinariamente compleja, con mucha capacidad de innovación, en la que los medios de producción, por hablar en términos de empresa, los medios de producción están en la cabeza del profesional. Es decir, el medio de producción no lo tiene el gerente, no lo hemos tenido nunca, lo tiene el médico o el enfermero que están atendiendo a un paciente.
Eso es muy complejo de gestionar. Claro, hemos tocado fondo con el modelo y tenemos muchas dificultades para cubrir hospitales pequeños, alejados, que la gente prefiere quedarse en los núcleos más importantes. Tenemos dificultades de acceso de los pacientes. Tenemos elementos de lista de espera en los que es difícil discriminar cada uno de los procesos. Sin embargo, hay herramientas. Es decir, y todo eso además en un escenario en el que la financiación en el entorno público tiene poca vinculación con el rendimiento de la actividad. Si cambiamos esas cosas o introducimos herramientas para que los flujos de actividad puedan ir por la organización de manera que vayan a aquellos sitios donde realmente se está produciendo la actividad, mejoraremos en eficiencia. Me explico. La organización sanitaria, al tener un modelo tipo funcionarial, funciona por departamentos estancos. No hay una visión global del paciente, sobre todo en los hospitales. Y eso genera ineficiencias en el traspaso de conocimiento y de pacientes de un departamento a otro. Para eso hay una herramienta, que es la gestión por procesos. Si en lugar de enfocar el paciente departamental se enfoca como proceso, al final ganas eficiencia porque cada uno sabe dónde tiene que intervenir y la organización se adapta para que no sea el hueco del departamento, sino hay que buscar un hueco para la necesidad del paciente. Es un enfoque diferente. Si la financiación, en lugar de ser este año has gastado, este año tu presupuesto son 100 millones, el año que viene el presupuesto crece un 2% y son 102 millones, si eso se desglosa y se vincula a la actividad que se realiza, a partir de ahí introduces capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque puedes vincular el flujo financiero a los profesionales, es decir, al servicio, al centro de salud. Y por tanto, el responsable del servicio o el responsable del centro de salud pueden tomar decisiones pensando en la mejor gestión de los costes. Si no, nadie es responsable de la gestión del coste. Por tanto, para ser eficiente, el que toma las decisiones, que es el personal sanitario, tiene que ser consciente de que tiene que incorporar el elemento coste en su decisión. Eso no quiere decir quitarle a nadie nada de lo que deba tener, pero sí introducir esa variable. Pero también tiene que introducirse la variable en el usuario. Es decir, a veces el usuario hace un uso abusivo de los servicios, solicitando pues, más medicación o que se derive a un especialista o solicitando que vaya la ambulancia a recogerte a casa o que el alta, en lugar de venir el familiar a buscarte, pues vayas en la ambulancia. Son pequeñas cosas que hacen un todo muy grande cuando estamos hablando de servicio de salud. Lo mismo da un servicio de salud pequeño como puede ser el de Cantabria o el de Asturias, o un servicio de salud como el servicio de salud o el de Madrid, ¿no? Y al final son muchos pocos. Por tanto, hay que identificar los flujos de financiación para que el que decide tenga en cuenta que sus decisiones condicionan un gasto. Esa es una de las primeras cuestiones. Hay herramientas para hacerlo, ya se hizo en su día con la contabilidad analítica, etcétera, ¿no? Por tanto, esa es una de las cuestiones. Otra medida que se planteó en la Comisión para la Recuperación que se constituyó en el Parlamento hace 2 años, se propuso que los centros sanitarios tuvieran un mayor grado de autonomía y sugería que se explorasen fórmulas que ya se exploraron en otras comunidades, por ejemplo, la empresa pública o una fundación. Es decir, que los hospitales pudieran ser empresas públicas, fundaciones, ir explorando ese camino. ¿Por qué? Porque eso permite singularizar la financiación y permite también singularizar la organización. Hay que darse cuenta que en un marco funcionarial se toma la misma decisión para el Hospital de Móstoles que para el Hospital de Ellín, que para el Hospital de Tierra de Barros en Almendralejo. Son hospitales totalmente diferentes, pero el marco general es el mismo. Sin embargo, ninguna organización sensata tiene el mismo modelo de organización para los diferentes centros de producción. Una cosa es un gran hospital y otra cosa es un pequeño hospital comarcal en una zona rural. Eso es lo que hay que intentar incorporar. Flexibilidad, identificar los flujos de financiación, incorporar mayor capacidad de decisión y de autonomía en los centros. Con eso vas avanzando. Esa es una de
de las líneas en las que se puede y se debe trabajar, en mi opinión. Bueno, estos serían dos de las, como usted dice, de las líneas también de las que habla en su libro. Eso, pues, el planteamiento de una solución sobre la gestión hospitalaria como si fuese una empresa pública y también una búsqueda de ese fortalecimiento de la gobernanza del sistema. Entonces, siguiendo un poco este tipo de medidas que usted plantea en su libro, me gustaría también preguntarle por cómo mejoraría nuestro sistema de salud pública la Agencia Nacional de Salud Pública y una agencia que evalúe el sistema. Claro, ahí en la propuesta que yo hago, en la gobernanza, incorpora varias cosas. Dos de ellas son efectivamente las que usted plantea, ¿no? Es decir, hay que crear una agencia de salud pública y una agencia de evaluación. En algunos casos se ha propuesto que fuera una única agencia. No tiene ningún sentido porque son perfiles diferentes. Una agencia de salud pública en un sistema nacional de salud descentralizado, lo que tiene que tener la Agencia de Salud Pública es un pequeño conjunto de profesionales muy cualificados en los temas de salud pública y desde ahí, recogiendo toda la información que se genera en el conjunto del país, ir haciendo las propuestas de actuación que luego, con un marco normativo que hay que adoptar dentro de lo que es la propuesta de gobernanza, vayan penetrando en toda la organización. Porque hay cosas que tienen que tener una solución cercana, una solución territorial o provincial. Pero hay otras cosas que tienen que tener una solución general. Y voy a poner un caso reciente. Se está hablando estos días del plan de suicidio, ¿no? Lo ha aprobado el Consejo Interterritorial. Perfecto. No hay una norma que garantice que desde Finisterre a Cabo de Gata el plan de suicidio se implanta de la misma manera. Y, por tanto, los ciudadanos que viven en cualquier lugar del país tienen el mismo derecho a las mismas oportunidades. No hay una norma que lo regule. Cada comunidad autónoma irá haciendo sus prioridades. Por tanto, y eso, cuando llega una situación de crisis, nos plantea problemas, como hemos visto, ¿no? Por tanto, tiene que haber una norma que ese tipo de cosas tienen que estar ordenadas. Por ejemplo, la receta electrónica, ¿no? La receta electrónica ahora mismo está interoperable. Se fue desarrollando comunidad por comunidad. Cada comunidad autónoma lanzó un concurso y se adjudicó a una empresa y hubo 17 proyectos que luego hubo que hacer un último proyecto para integrar y que todo sea operable, interoperable. Ese tipo de cosas que son transversales, que están vinculadas a los derechos de los ciudadanos, deben estar en un marco de gobernanza global de manera que seamos eficientes y no reproduzcamos en los modelos 17 veces, que es un riesgo que podemos correr ahora con los fondos europeos. Por tanto, esa es una cuestión importante. Y la Agencia de Salud Pública iría trazando los grandes problemas de salud que afectan al conjunto del territorio, iría trazando propuestas de actuación. Y en una situación de crisis, llevaría el sistema de información y haría las propuestas directamente. Ese es el papel de la Agencia de Salud Pública. La Agencia de Evaluación que yo planteo es un lugar en el que deberían estar todos los datos relevantes de la actividad y de los resultados en salud de todos los centros sanitarios del sistema. ¿Para qué? Primero, para que se puedan comparar y un gerente de un centro de salud o, vamos, un área de atención primaria de Andalucía pueda comparar con los datos de Aragón o pueda comparar con los datos de Castilla y León para tener una visión y, sobre todo, para compartir también experiencias de manera transparente de qué se está haciendo en algún sitio que tiene mejores resultados que los que yo hago. Eso se ha perdido con las transferencias. Las comunidades grandes como Andalucía o como Madrid tienen una masa crítica que permite comparar, Galicia también, pero ya en el resto de los sitios es difícil. Murcia, Rioja, Navarra, Aragón, Asturias, Cantabria, tenemos muchas menos posibilidades porque tienen menos perfiles de hospitales o de centros de salud comparables, ¿no? Por tanto, es imprescindible tener eso para poder aprender. También para poder generar información global del sistema que luego pueda trazar tendencias de futuro. Pero también para que esa agencia de evaluación se convierta en un portal de transparencia y cualquiera de nosotros podamos acceder a ese portal y podamos conocer el coste de una intervención
en un hospital o en otro, podamos conocer los resultados en una comarca o en otra y podamos tener todos una visión compartida y abierta de lo que está ocurriendo con el sistema. Ese es el papel de la agencia de evaluación. Las dos agencias tienen que estar en manos de profesionales, tienen que ser organismos autónomos, independientes, ¿no? O sea, estarán vinculados al ministerio, perfecto, no hay ningún problema, pero tienen que tener la independencia de la dirección y gestión que la da el estar formados por profesionales. No impide que tenga un consejo rector donde haya representación de las comunidades autónomas, pero la dirección y la composición tienen que ser expertos, que los hay y buenos en el país, y además estar muy abiertos al mundo, es decir, saber lo que está pasando en Inglaterra, en Alemania, en Italia, etc. Eso es lo que yo planteo. Eso es lo que necesitamos en este momento, porque se hicieron las transferencias, cada comunidad autónoma fue gestionando su servicio de salud con mayor o menor fortuna unos y otros, pero nos queda el armazón que le da coherencia a todo. Ese armazón lo hemos perdido o nos queda por hacer. Bueno, estos males, estos problemas del sistema que usted comenta, a lo mejor para una persona que no haya trabajado, que no haya vivido la función pública en cuestión de salud, como dice usted como viceconsejero, no entiende hasta cierto punto estas medidas, porque realmente son medidas muy técnicas del sistema, pero sí que se ha visto una tendencia clara a raíz del colapso de la salud pública durante el COVID, una mudanza clara de gente que se ha pasado a la sanidad privada. Efectivamente. ¿Por qué ahora confiamos tanto en esa sanidad privada? ¿Nos hemos cansado de la pública o hemos empezado a ver esos problemas? Bueno, yo creo que hay varios factores. El primero, efectivamente, hay dificultades de acceso para una prueba diagnóstica o para una consulta en los centros públicos, en todo el país, porque durante 2 años el funcionamiento de los servicios de salud ha sido anómalo por la pandemia, ¿no? Por lo tanto, eso ya genera una inquietud y quien tiene capacidad pues va haciéndose una póliza, generalmente pólizas pues para las atenciones ambulatorias, para consultas, pequeñas intervenciones, pruebas diagnósticas, etcétera, que es donde realmente las personas se angustian, porque una persona que está en lista de espera para operar, salvo que sea algo que le genere mucho quebranto, bueno, pues la espera es un poquito superior a la que había, pero bueno, siempre ha habido una espera de 4, 6, 8 meses, más o menos, ¿no? Bueno, pero sobre todo es el tema de consultas y diagnóstico. Pero hay otros 2 elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero, en muchos lugares los centros sanitarios cierran a las 3 de la tarde. La accesibilidad horaria es algo que cada vez busca más las familias. Busca más porque las condiciones de trabajo no siempre te permiten acercarte al médico por la mañana y por tanto necesitas un servicio por la tarde. Si tienes hijos en edad escolar, pues a veces llevarlos al médico por la mañana es un lío para todos. Si hay un servicio por la tarde, pues vas por la tarde, ¿no? Y esa flexibilidad horaria también lo busca ya una buena parte de la población. Y hay un tercer elemento, es decir, la población ya tiene otros criterios y otro nivel de exigencia con los servicios públicos y tiene menos adherencia a los servicios públicos si no responden a sus expectativas. Pero eso pasa con la sanidad y pasa con todo. Es decir, en el momento que hay una clase media más amplia y además los servicios privados tienen un coste relativamente asumible, es decir, una póliza para consultas, pruebas diagnósticas, etcétera, puede oscilar por persona entre los 25 y los 40 euros al mes, que realmente pues no es mucho dinero, y dependiendo de los sitios donde una viva y donde cómo trabaje y los ingresos que tenga. Por tanto, yo creo que son 3 elementos: la lista de espera, la accesibilidad horaria, pero también hay una tendencia que está cambiando en la población. Pero pasa con todo, es decir, las personas que ya tienen una edad, o tenemos, porque yo también ya tengo unos pocos de años, no tienes el mismo manejo en relación con los servicios públicos y sobre todo con las nuevas tecnologías de lo que tiene otra gente. Y por tanto,
tienen otro nivel de exigencia. Todo eso está empujando a que los servicios privados crezcan. Aparte que los servicios privados también han hecho su reconversión. Es decir, pensemos cómo era la sanidad privada hace 10 años, con muy poquitos centros de élite y la cantidad de centros de buen nivel que en este momento se están distribuyendo por todo el país. Por tanto, es una evolución que va a ser imparable. Eso va a ser imparable, sin duda. A pesar de todas las soluciones que usted propone, a modo de cerrar esta charla, me gustaría que usted me dijese, ¿hacen falta que el Estado y las autonomías inviertan en más profesionales y centros? Sí, porque las necesidades han crecido. No por este lío que se ha generado con la pandemia, sino porque la población es muy mayor. Y en comunidades autónomas del noroeste, como la que yo vivo, ya se nota mucho. Voy a dar un dato. El porcentaje de personas... Yo trabajo en un hospital que tiene 300 y pico camas. Oscila en función de las temporadas, pero podemos llegar hasta 340, 350 camas de agudos, adultos, funcionando. Incluso alguna más. Bueno, en el año 2011, el porcentaje de personas ingresadas que tenían más de 80 años estaba en torno al 28 o 30%. 3 años después, es decir, 2014, empezamos a crecer y nos colocamos en el 34-35% de personas mayores de 80 años. Ahora mismo estamos en cifras superiores al 40%. Eso supone que las 30 camas que tiene una unidad de hospital antes podían ser atendidas por 2 enfermeras por turno porque eran personas jóvenes que, pese a que estuvieran enfermas, la mayor parte de ellos tenían autonomía para la vida diaria, es decir, podían comer solos, se levantaban, hacían un paseo, iban al aseo, etc. Y ahora los porcentajes que se mueve de personas encamadas en las unidades, sobre todo en las unidades de medicina interna, las unidades más complejas, pues estamos hablando de que en una unidad de 30 personas puede haber 20 personas encamadas. Por tanto, necesitas más recursos, más enfermeras, más celadores, más auxiliares. De la misma manera que para un seguimiento de enfermos crónicos necesitas más atención primaria. Voy a poner hay un ejemplo que el propio Ministerio lo dice. Dice el Ministerio en su documento de estrategia de atención primaria, dice, el cupo máximo en atención primaria para medicina tiene que ser 1.500 personas por médico. Perfecto. ¿Sabes cuál es el número de cupos que hay en este momento en España superiores a 1.500 personas? 9.500. 9.500 cupos por encima de ese objetivo de 1.500. Por tanto, claro que hace falta. Eso supone dinero, eso supone invertir en formar profesionales y supone invertir en mejorar instalaciones, etc. Claro, cuando se dice eso, no se puede, ese dinero solo puede salir o de impuestos, o de tasas tipo copago, o de eliminación de programas de otras políticas de gobierno. Por tanto, en todo caso, estamos pidiendo al ciudadano que tiene que pagar más, a la sociedad. Lo que es difícil de explicar es que le pidamos más y no tomemos medidas para incrementar la eficiencia en todo el sistema. Por eso hay que repensar los flujos de financiación, la responsabilidad en el gasto de los profesionales, la responsabilidad en el uso de los sistemas, la autonomía de los centros, etcétera, porque no cabe que nos pidan más dinero para mantener el sistema y el sistema mantenga sus ineficiencias. No es posible, eso no se puede explicar. Por tanto, van las dos cosas unidas. Bueno, Enrique, pues hasta aquí la charla. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y esperemos que ese colapso del que usted habla se vaya solucionando. No será fácil, no será rápido, pero esperemos que no tengamos que vivir esa situación tan grave que usted comenta. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comentar estas cosas que van a estar, ahora que ha pasado la pandemia, van a estar encima de todos los debates y, por tanto, de una manera o de otra, alguien tendrá que tomar decisiones. Como bien dice, no van a ser de hoy para mañana, habrá que tomar poco a poco, porque tienen riesgo político, tienen muchos riesgos, pero que tienen que tomarse porque si no tendremos una situación de colapso imparable.